Bienvenidos a mi canal Cristo viene pronto Chepe Reflexión. Hoy continuaremos con la maravillosa lectura del libro de Génesis, explorando los capítulos 40, 41 y 42, acompañados de imágenes ilustrativas que nos ayudarán a comprender mejor cada escena y enseñanza. En estos capítulos seguiremos la increíble historia de José, quien, a pesar de las pruebas y la injusticia, mantiene su fe en Dios. Veremos cómo el Señor transforma su sufrimiento en bendición, llevándolo desde la prisión hasta el palacio de Egipto, y cómo su fidelidad se convierte en instrumento de salvación para su familia y para muchas naciones. Acompáñame en esta lectura con su explicación bíblica, para descubrir cómo Dios obra en silencio pero con propósito, y cómo su plan siempre se cumple en el tiempo perfecto. Te invito a quedarte hasta el final del video, reflexionar junto a mí en la palabra, y si este contenido edifica tu vida, suscríbete y comparte para seguir llevando el mensaje de Cristo que pronto viene. Génesis capítulo 40. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. 18 Entonces respondió José, y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Explicación. En el capítulo 40 del libro de Génesis, encontramos a José aún en la prisión de Egipto, después de haber sido injustamente acusado por la esposa de Potifar. Pero aunque parecía olvidado por los hombres, Dios seguía con él. En ese tiempo, fueron encarcelados junto a José el copero y el panadero del Faraón, quienes tuvieron sueños misteriosos que los inquietaron profundamente. José, al ver su tristeza, les preguntó la causa, y ellos le contaron sus sueños.
José respondió con fe. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme ahora sus sueños. Génesis 40:8. El copero soñó con una vid de 3 ramas que brotaban y producían uvas maduras que él exprimía en la copa del faraón. José le explicó que en 3 días sería restituido a su puesto. El panadero, en cambio, soñó que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza y las aves comían de ellas. José le interpretó que en 3 días el faraón lo mandaría a ejecutar. Tal como José dijo, al tercer día, durante el cumpleaños del faraón, ambos sueños se cumplieron exactamente. Pero el copero, al ser restituido, se olvidó de José, dejándolo en prisión. Este capítulo nos enseña que aunque las personas nos olviden, Dios nunca lo hace. José permaneció fiel, confiando en el Señor incluso cuando parecía que su vida no avanzaba. Él no sabía cuánto tiempo más estaría en prisión, pero no perdió su fe ni su integridad. Dios estaba usando ese tiempo de espera para preparar el momento perfecto en que José sería exaltado. Muchas veces, nosotros también pasamos por periodos de silencio o de aparente olvido, pero el Señor sigue trabajando en lo invisible. Aprendemos 3 lecciones valiosas. 1. Dios está con nosotros en los lugares difíciles. Aunque José estaba preso, Dios lo acompañaba y le daba favor ante los hombres. 2. Las pruebas no son castigo, sino preparación. Dios estaba formando en José el carácter necesario para gobernar Egipto. 3. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque el copero lo olvidó, Dios no se olvida. Oración. Señor, ayúdame a confiar en ti incluso cuando me siento olvidado o encerrado en las circunstancias. Dame paciencia en el proceso y fe para creer que tus promesas se cumplirán a su debido tiempo. Así como estuviste con José, quédate conmigo en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Génesis capítulo 41. José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado.
Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan.
Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Explicación de Génesis capítulo 41. En este capítulo, vemos cómo Dios levanta a José desde la prisión hasta el palacio. Todo comienza cuando el faraón tiene dos sueños misteriosos. En el primero, 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas flacas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas son consumidas por 7 espigas delgadas y marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar los sueños. Entonces, el copero mayor recuerda a José, quien había interpretado correctamente sus sueños cuando estaba preso. Faraón manda traer a José de inmediato. José deja claro que la interpretación no proviene de él, sino de Dios. Y explica que los dos sueños significan lo mismo: habrá 7 años de abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre extrema. José aconseja al faraón que nombre a un hombre sabio que administre los recursos durante los años de abundancia para guardar provisiones para el tiempo de escasez. El faraón, reconociendo que el Espíritu de Dios está en José, lo nombra gobernador de todo Egipto, dándole autoridad sobre todo el país, solo por debajo del rey. Durante los años de abundancia, José almacena gran cantidad de trigo. Luego, cuando llega el hambre, Egipto tiene comida y todas las naciones vienen a comprar grano. Aquí vemos el cumplimiento del propósito divino en la vida de José. Lo que comenzó con dolor, injusticia y prisión, termina en honra y autoridad, todo en el tiempo perfecto de Dios. Este capítulo nos enseña que Dios tiene un plan perfecto, aunque no entendamos el proceso. José pasó años en el olvido, pero ni un solo día fue fuera del control de Dios. El mismo Dios que permitió su prueba, usó esa misma situación para colocarlo en el lugar donde debía estar. A veces parece que nuestras oraciones no son escuchadas, pero Dios prepara el escenario en silencio. Cuando llega el tiempo, Él abre puertas que nadie puede cerrar. José no buscó venganza ni se llenó de orgullo. Mantuvo su humildad y dio gloria a Dios delante del faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Génesis 41, 16. Así debemos ser nosotros, cuando Dios nos bendiga o nos exalte, recordar que todo viene de Él. Este pasaje también nos enseña a administrar bien los tiempos de abundancia, a ser prudentes y prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles. Porque así como en Egipto hubo hambre, en la vida también hay pruebas, pero si hemos almacenado fe, oración y obediencia, podremos resistir. Dios puede cambiar en un instante nuestra historia. José pasó de ser prisionero a gobernador en un solo día. Así también Dios puede levantar a quien confía en Él, del valle de la aflicción al monte de la bendición. Confía, aunque no veas. Espera, aunque tardes. Porque cuando llega el tiempo de Dios, su propósito se cumple con poder y gloria. Padre amado, gracias te damos por tu palabra poderosa en Génesis capítulo 41. Gracias porque, como hiciste con José, tú también tienes un propósito para cada uno de nosotros. Aunque pasemos por momentos difíciles, confiamos en que tu mano sigue obrando detrás de todo. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a no rendirnos en medio de las pruebas, y a reconocer que la verdadera sabiduría y provisión vienen solo de ti. Enséñanos a ser prudentes, a guardar en los tiempos de abundancia, y a depender de tu dirección en todo momento. Señor, levanta a cada persona que está escuchando este mensaje, restaura su esperanza y muéstrale que tú puedes cambiar su historia en un solo instante, así como hiciste con José. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Génesis capítulo 42. Los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir,
y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto, y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió, diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos, y lloró, después volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y heló aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados, así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas.
Y Rubén habló a su padre, diciendo, harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Explicación de Génesis capítulo 42. En este capítulo comienza el cumplimiento del sueño de José. El hambre que había profetizado ya se extendía por toda la tierra, y llegó también a Canaán, donde vivía su padre Jacob con sus hijos. Cuando Jacob se entera de que en Egipto hay alimento, envía a sus hijos a comprar grano, excepto a Benjamín, el menor, porque temía perderlo como había perdido a José. Cuando los hermanos llegan a Egipto, José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Habían pasado muchos años, y José ahora vestía como un gobernador egipcio. Entonces José finge no conocerlos y los trata con dureza para probar su corazón. Les dice que son espías y los encierra por 3 días. Luego los libera, pero exige que regresen con su hermano menor, Benjamín, para comprobar que dicen la verdad. Deja preso a Simeón como garantía y les entrega el grano, pero manda que secretamente devuelvan el dinero en sus sacos, sin que ellos lo sepan. Al descubrir el dinero en el camino, los hermanos se llenan de miedo, diciendo, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Cuando llegan a su padre Jacob y le cuentan todo, él se angustia profundamente y se niega al principio a dejar ir a Benjamín, diciendo, José no está, Simeón no está, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Así termina el capítulo, mostrando una mezcla de culpa, temor y el comienzo del arrepentimiento en los hermanos de José. Este capítulo nos enseña que Dios tiene maneras misteriosas de confrontar el pasado y sanar el corazón. Los hermanos de José habían pecado contra él hacía muchos años, y aunque trataron de olvidar lo que hicieron, Dios usa las circunstancias para llevarlos al arrepentimiento. José no busca venganza, sino que prueba el corazón de sus hermanos. A través del hambre, la escasez y el temor, Dios está preparando a la familia para la reconciliación y la restauración. A veces, Dios permite situaciones difíciles no para castigarnos, sino para hacernos reflexionar y volver a Él. El hambre en Canaán representaba más que una necesidad física, era un llamado espiritual. Dios quería reunir nuevamente a su pueblo, sanar las heridas y cumplir su promesa. Los hermanos de José empezaron a reconocer la voz de su conciencia. Dijeron, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ese reconocimiento es el primer paso del perdón. Así también nosotros, cuando reconocemos nuestros errores, Dios abre el camino para la restauración. El capítulo 42 nos recuerda que Dios no se olvida de sus promesas, pero tampoco ignora lo que hay en el corazón. Antes de la bendición, Él trata con nuestras faltas. Antes de la abundancia, nos enseña humildad. Y antes de la reconciliación, nos guía al arrepentimiento. José representa la figura de Cristo. Fue rechazado, vendido, humillado, pero luego exaltado para salvar a muchos. Así también Jesús, aunque fue rechazado por los suyos, hoy ofrece perdón y vida eterna a todo el que se arrepiente y cree en Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en Génesis capítulo 42. Gracias porque, aunque no siempre entendemos tus caminos, sabemos que tú usas todas las cosas para bien. Así como trataste con los hermanos de José para llevarlos al arrepentimiento, también te pedimos que trates con nuestro corazón. Señor, perdónanos por las veces que hemos fallado, por los pecados ocultos y las decisiones fuera de tu voluntad. Límpianos, restáuranos y enséñanos a reconocer tu mano en medio de cada prueba. Ayúdanos a perdonar, a sanar las heridas del pasado y a confiar en que tus planes siempre son mejores que los nuestros. Fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, y haz que cada proceso difícil se convierta en una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarnos más a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu poderosa palabra en estos capítulos de Génesis. Gracias porque en la historia de José vemos tu fidelidad,
tu propósito y tu amor que nunca falla. Tú estuviste con José en la prisión, en el palacio y en cada proceso de su vida, mostrándonos que tus planes siempre son perfectos, aunque no los entendamos al principio. Señor, enséñanos a confiar en ti aún en medio de las pruebas. Danos la paciencia de José, la sabiduría para actuar con fe y el corazón para perdonar como él perdonó. Ayúdanos a ver que cada dificultad puede ser parte del camino hacia el cumplimiento de tu propósito. Hoy ponemos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras preocupaciones en tus manos. Así como tú levantaste a José, levántanos a nosotros también para servirte con fidelidad y amor. Y si hay heridas del pasado, tráenos sanidad y reconciliación, para que tu paz gobierne en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que ninguna cárcel, ninguna prueba ni ninguna traición puede detener tus planes. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a todos los que han llegado hasta el final de esta lectura y reflexión de Génesis capítulos 40, 41 y 42. Espero que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón, recordándote que Él nunca se olvida de ti, aunque estés pasando por pruebas. Dios tiene un propósito y un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Si esta enseñanza te ha bendecido, te invito a suscribirte a este canal Cristo Viene Pronto Chepe Reflexión. A darle me gusta y a compartir este video para que más personas conozcan el poder de la palabra de Dios. Activa la campanita para no perderte las próximas lecturas y reflexiones bíblicas. Recuerda siempre: Cristo viene pronto, y su palabra nos prepara para estar listos.